conocemos? Mesencéfalo, puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Como ustedes ya saben, tenemos porciones superiores o rostrales, porciones inferiores o caudales. Así como sabemos que todo lo que está hacia arriba se llama rostral y todo lo que está hacia abajo se llama caudal, vamos a tener que explorar los diferentes cortes que están presentes a nivel del bulbo raquídeo, que es el tema del día de hoy. Por lo tanto, en el bulbo raquídeo vamos a encontrar 4 cortes: 2 cortes caudales o 2 cortes inferiores y 2 cortes rostrales o cortes superiores. Por lo tanto, a usted se le va a preguntar nivel y diagnóstico. El nivel es en la parte en la que usted está. Si yo le pongo un corte, como vamos a ver más adelante, y me pone solamente el bulbo raquídeo, la respuesta es imparcial, porque no me está especificando si es un bulbo raquídeo alto o un bulbo raquídeo bajo. Entonces, nivel caudal, nivel rostral. 2 caudales que tienen que ver con las decusaciones sensitivas y motoras. Entonces, todo lo que veamos a nivel caudal no va a estar representado en la placa que nosotros dibujamos. Sin embargo, ya lo hemos mencionado cuando hablamos de las vías del disco medial, cuando hablamos de los núcleos de Gol y de Burdach. Recuerden que tenemos que ir agregando información para que ustedes tengan una imagen completa. Y los cortes superiores son los que nosotros estudiamos el día de hoy. Entonces, nivel caudal corresponde a la decusación motora y decusación sensitiva, y nivel rostral, 2 cortes que corresponden a la oliva tercio medio y a la unión bulbo-pontina, que son los 4 cortes que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver 4 placas de bulbo. Estas 4 placas son 2 inferiores o 2 caudales, decusación motora, decusación sensitiva, y 2 superiores que corresponden a la oliva tercio medio y a la unión bulbo-pontina. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Entonces, niños, vamos a hablar ahora de las placas. Recuerden también que si quieren la pueden grabar, no tengo problemas con que graben. Entonces vamos a... Ya es un corte a nivel de bulbo caudal, bulbo inferior, y recuerden que tienen nivel y diagnóstico. En este caso el nivel es bulbo caudal y el diagnóstico es decusación motora, porque estamos viendo la decusación de las pirámides. También le puedes poner como unión bulbo medular. Entonces, así como hemos tenido elementos característicos a lo largo de todas las placas de médula, aquí también vamos a tener elementos característicos. Los elementos característicos en las placas de bulbo tienen que ver con el nacimiento de alguno que otro par craneal. Por lo tanto, aquí estamos viendo el nacimiento del accesorio. Así como tenemos el nervio accesorio, vamos a tener también al núcleo accesorio. Entonces tenemos núcleo accesorio y nervio accesorio, que son los primeros 2 elementos que vamos a ver en la placa de bulbo caudal. Ese es el nivel, y el diagnóstico es unión bulbo medular, o también conocido como la decusación motora. Cualquiera de los 2 nombres es válido. Entonces tenemos elemento característico, nervio accesorio vulvar, y tenemos al núcleo accesorio que está acá. ¿Qué otros elementos encontramos? Si ustedes recordarán, y fuimos haciendo corte por corte a lo largo que estuvimos conversando, vimos que el trigémino tenía porciones a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente y a nivel del bulbo. Por lo tanto, a nivel del bulbo vamos a encontrar aquí y acá al núcleo espinal del trigémino o al núcleo trigémino espinal. Este elemento, el más grande que estamos viendo, el núcleo espinal del trigémino, que se va a encargar del dolor y la temperatura de la cara. Así como tenemos un núcleo, vamos a tener un tracto que va a formar parte del menisco espinal. Entonces, núcleo espinal del trigémino, tracto trigémino espinal o tracto espinal del trigémino, o eventualmente el menisco espinal. ¿Qué otros elementos vamos a tener nosotros presentes en esta placa? Los que vimos hace algún tiempo. Tenemos que de forma ipsilateral llegan a la segunda neurona el núcleo o tubérculo de Gol, gracilis o núcleo delgado, y vamos a tener al núcleo o tubérculo cuneiforme o de Burdach. Entonces tenemos 3 núcleos hasta ahora: núcleo espinal del trigémino, núcleo de Burdach o núcleo cuneiforme, o tubérculo de Burdach o tubérculo cuneiforme, y tubérculo de gracilis. Así como tenemos un núcleo y un tracto, tenemos un núcleo de Burdach o un núcleo cuneiforme, y lo que está acá atrás corresponde al tracto cuneiforme o al tracto de Burdach. Por lo tanto, si tenemos al tubérculo de Burdach acá y al tracto acá atrás, tenemos núcleo de gracilis y al tracto de gracilis en la parte de atrás. ¿Qué más vamos a tener acá? Recordemos que estamos en la porción más inferior. Por lo tanto, vamos a ver cómo asciende la información de la vía espinocerebelosa ventral y la vía espinocerebelosa dorsal. Entonces encontramos parte clara, más superficial, espinocerebelosa dorsal, que se encargaba de la regulación o de visualizar que el músculo esté trabajando de forma correcta, y la vía espinocerebelosa ventral, que se encargaba de ver que todos los procesos medulares ocurran como tienen que ocurrir. Los tenemos graficados acá: espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral,
y al lado de ellas tenemos al sistema anterolateral o al hemisco espinal. Y obviamente tenemos a la pirámide vulvar que está deposando por aquí. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Nosotros ahí podríamos dibujarles el vértice que se les explicó y decirles en qué porción está la parte interna, el miembro superior, en cuál está el miembro inferior, cositas así. ¿Qué más te podemos poner acá? Te podemos poner cómo llega la información del núcleo de Golgi-Burdach, en este caso Burdach, en este caso uniforme, y tenemos acá a ese elemento que se va a encargar de conectar a los núcleos que emergen de las fibras generales somático-ferentes, que corresponden a los núcleos del tercero, cuarto, sexto y doceavo par. Entonces acá tenemos al fascículo longitudinal medial, que son los elementos que nosotros podemos encontrar en esa placa que se conoce como nivel bulbo caudal, diagnóstico de pulsación piramidal o también conocida como unión bulbo-medular. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Nada. Y empezamos a ver acá un poco de las fibras arcuatas internas, que es el elemento característico de la otra placa que va a estar superior a esta. Entonces, en la porción superior, en el otro corte, y ahí son por si acaso, hay diferentes colores, por si se puede preguntar también. Vamos acá. Esa placa que nosotros estamos viendo también es un corte a nivel de bulbo caudal, estamos aquí. Sin embargo, en esta placa nosotros estamos observando cómo se forma este elemento que está aquí, que a su vez también está acá, y esos dos elementos se conocen como el hemisco medial. Entonces tienes el hemisco medial de un lado, el hemisco medial del otro. Por encima tenemos a las fibras arcuatas internas. Entonces, ¿cómo se les podría preguntar a ustedes eso? ¿Cómo están ordenadas las fibras del miembro superior y del miembro inferior? Ya sabes, miembro inferior arriba, miembro superior abajo, un giro de 90 grados en contra de la manecilla del reloj. Si te pregunto acá, el hemisco medial, ¿cómo están organizadas las fibras? Ya sabes que está medial, miembro superior, lateral, miembro inferior. Este elemento que estamos viendo aquí, que también vamos a estar viendo acá, es el que se va a encargar de recoger la información de quién, del núcleo rojo, del núcleo olivar, de la formación reticular y del otro que me falta, que era el núcleo del tracto solitario. Este elemento que estamos viendo acá se llama tracto tegmentario central. Entonces yo te puedo señalar el elemento y no te voy a decir qué elemento es, te puedo preguntar qué elementos transporta, porque tú tienes que saber qué elemento es. Tenemos acá pirámide vulvar antes de la decusación. En ese caso, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a tener, está presente aquí, núcleo arcuato o núcleo arqueado, y acá vamos a tener otro núcleo arcuato o otro núcleo arqueado. En ese caso, las fibras que van a estar por la parte de acá y por la parte de acá son las que van a conectar a los núcleos arcuatos ¿con qué? Con el pedúnculo cerebeloso inferior. En ese caso, este elemento se llama fibra arcuata externa. Entonces, hasta ahora hemos visto el disco medial, fibras arcuatas internas, pirámide vulvar, fibras arcuatas externas, núcleo arcuato. ¿Qué más vamos a tener acá? Tenemos a este elemento que se va a encargar de asociar a los núcleos que nacen de las fibras generales somático-ferentes, que son el tercero, el cuarto, el sexto y el doceavo, y esto se llama fascículo longitudinal medial. ¿Qué más vamos a encontrar? Los mismos elementos que vimos en la placa anterior. Núcleo espinal del trigémino, que está acompañado del subtracto trigémino espinal, núcleo cuneiforme, la vía cuneiforme, la vía de Burdach, y tenemos acá a la segunda neurona de las vías la vía cuneo-cerebelosa, que corresponde al núcleo cuneiforme accesorio. Entonces, núcleo cuneiforme o tubérculo cuneiforme o tubérculo de Burdach, y acá vamos a tener al núcleo cuneiforme accesorio, y tenemos acá núcleo de tubérculo de Gracilis, de Gol o delgado, acompañado de sus vías. Entonces, núcleo de Gracilis, vía de Gracilis, núcleo de Burdach, vía de Burdach, fibras arcuatas internas, del disco medial, fascículo longitudinal medial. ¿Qué otros elementos íbamos a encontrar? Las dos vías espinocerebelosas, espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral, y en este ángulo, en este vértice, vamos a encontrar a las fibras del sistema anterolateral o la vía del disco espinal. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar también? Vamos a encontrar acá este es el vago y este de acá es el hipogloso. Entonces, vago, hipogloso. Y esa placa se llama decusación sensitiva. Entonces, bulbo caudal, diagnóstico de decusación sensitiva, elementos característicos de decusación del décimo y del doceavo. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Todo lo que hemos estado viendo se ha estado sumando acá. Por lo tanto, en la siguiente placa, que es la que vimos nosotros, vamos a tener lo siguiente, que ya es lo que vimos nosotros, tal cual como está. Tenemos fibras generales somático-ferentes que le van a dar origen al núcleo del doceavo par, conectados por el fascículo longitudinal medial.
fibras de las fibras generales viscerales eferentes que le dan a dar origen al nervio al vago. Y tenemos, si acá está el núcleo dorsal del vago, este elemento que está de color azul representa el nervio vago. Tenemos acá el doceavo con su nervio que va por acá. Lemnisco medial, vamos a tener pirámide vulvar, por aquí uno que otro, núcleo 4, casi no se ve, núcleo olivar inferior, esta parte que estamos viendo acá es el núcleo olivar dorsal, y en la parte de abajo, esta línea más oscurita, es el tracto tegmentario central. Entonces, núcleo olivar accesorio dorsal, y esta parte que está acá abajo, tracto tegmentario central. ¿Qué más vamos a encontrar acá? A nuestro amigo que está compuesto de las fibras generales viscerales aferentes y generales especiales aferentes, núcleo del tracto solitario. ¿Y qué podemos asumir también? Podemos ver que cuando sale el vago no solamente se lleva sus fibras, sino que también se va a llevar las fibras del núcleo del tracto solitario y su tracto. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver a la porción medial del núcleo vestibular y a la porción inferior, y acá nosotros vamos a tener al núcleo cuneiforme accesorio, que es la segunda neurona de la vía cuneo-cerebelosa. Y en esta parte de acá tenemos al tracto y al núcleo trigeminoespinal, que se encarga del dolor de la temperatura de la cara. Lo mismo que hemos estado viendo lo repetimos acá. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener vía espinocerebelosa ventral, porque la dorsal ya pasó por el pedúnculo cerebroso inferior. Acá vamos a tener al tracto o al sistema anterolateral del mismo espinal, núcleo coclear dorsal o núcleo coclear superior. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? No me para que oliva tercio medio. Esa placa es bulbo caudal, bulbo rostral, oliva tercio medio. Entonces, nivel, bulbo caudal, diagnóstico, oliva tercio medio. Que se dan cuenta, está básicamente como lo que nosotros hicimos, pero vamos acá. Y la última placa que vamos a ver corresponde a la placa de la unión bulbo-pontina, la unión entre el bulbo y el puente. Esta que estamos viendo acá se conoce como la unión bulbo-pontina o bulbo caudal, bulbo rostral. Entonces hay dos bulbos rostrales, una que es la oliva tercio medio. ¿Cómo yo la diferencio? Porque se ve más grande el núcleo olivar inferior, a diferencia de esta que es la unión bulbo-pontina. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos lo mismo que ya hemos estado viendo. El disco medial acá, núcleo olivar inferior, el tracto tegmentario central, esto que correspondería a las fibras arcuatas internas que van a formar el disco medial. Tenemos acá la vía espinotalámica, espinocerebrosa ventral, a esto es el nervio y el tracto, núcleo y tracto, trigemino espinal, núcleo del tracto solitario, fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, pedúnculo cerebroso inferior, los dos núcleos cocleares, y tenemos a las porciones del núcleo vestibular que las estamos viendo ya como se mencionó. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Entonces, niños, las placas, si se dan cuenta, son parecidas a lo que nosotros vimos. Una cosa es ir parte por parte viendo de dónde nace cada una, y otra cosa es ponerte la placa y empezar a hablar. Por esa razón que yo me tomo mi tiempo para explicarte cómo se forman cada uno de los elementos, para que cuando veas eso ya sepas qué es lo que estás viendo y cómo lo estás viendo, para que no te imagines el corte y no vayas haciéndolo imaginario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a esperar media hora para que vayan a comer. Vamos a su clase de teoría, donde vamos a ver puente y vamos a ver las tres placas de puente.